Venga, son las 9, compañeros, compañeras, creo que vamos a comenzar con este encuentro. Hoy tenemos el inmenso gustazo de abrir la temporada de este 2022 con el encuentro con Elaine Vilar, que es la autora de la novela que hemos estado leyendo durante gran parte del mes de diciembre, que es La tiranía de las moscas. Como es un club de lectura, Elaine, no voy a hacer la típica presentación que se hace con la biografía, etcétera. ¿Por qué? Porque hemos estado durante 3 semanas viendo entrevistas, hemos leído tu perfil y hemos comentado mucho el libro, y sobre todo lo que me gustaría a mí es abrir y dar voz a los lectores para que cuando les pase el turno de palabra para que puedan intervenir. Como ya sabéis, eso sí, dos cosillas. Mientras no intervengáis, por favor, mantener el micrófono en silencio para que no se cuele sonido, y luego una vez que empecemos con el turno de preguntas, pues simplemente levantáis la mano, o con el icono de reacciones también podéis levantar la mano de manera virtual y os doy paso, ¿de acuerdo? Bien, yo la primera pregunta que tenía que hacerte, Elaine, para ir rompiendo un poco el hielo y que fuera más fácil entrar ya en conversación, es ¿de dónde nace La tiranía de las moscas? Porque es una novela, no sé si podríamos categorizarla por experimental, pero en cuanto a la forma, digamos que es una forma no muy habitual en el panorama narrativo contemporáneo, con una temática también potente que no suele ser, que no solemos leer mucho, ¿no? Esta reflexión de la dictadura doméstica, etcétera. Y yo no sé si es un proyecto que viene de largo, que has estado rumiando durante mucho tiempo, o si fue un fogonazo y te lanzaste a escribir, o si nace con un personaje, que puede ser, ¿no?, con alguno de los hijos, con alguno de los cacas. Entonces, no sé, ¿qué nos puedes decir de dónde nace esta novela? Bueno, hace como quizás 3, 4 años atrás, yo estaba en Toronto, que es mi segunda casa, pues revisando el YouTube y aprovechando e investigando, y de repente encuentro unos documentales sobre las esposas de los dictadores. Y dije, verán, qué interesante esto, ¿no? Y me dejo atrapar por esas voces y esas historias de las figuras dictatoriales, pero contadas desde el ámbito de lo doméstico, contadas desde los hijos, desde las esposas, desde la visión íntima, personal, esa otra imagen de los dictadores que no tenemos, quienes los vemos de puertas hacia afuera, ¿no? Y de repente ya sabía que ahí había como una investigación que me iba a conducir en algún momento de mi vida a escribir un libro, una novela, un cuento, algo determinado. Pero yo soy una escritora que le gusta mucho rumiar los textos, ¿no? O sea, prepararlos poco a poco, dejar que el texto encuentre su moldura perfecta, su momento perfecto para aparecer. Y a partir de ahí, pues empecé una investigación de lectura de figuras patriarcales, dictatoriales, en los ámbitos, por supuesto, los públicos fundamentalmente, pero después pasando todo eso por el tapiz de lo personal, también la figura del patriarca como una figura dictatorial dentro del hogar. O sea, se fueron mezclando todas estas madejas, estas historias y estas investigaciones. Y de repente, bueno, yo vengo de la tradición teatral, ¿no? O sea, soy dramaturga de formación, o sea, que el teatro forma parte de mi vida de manera inextricable, no lo puedo separar. Y de repente, pues yo estaba con esta idea del personaje de Cassandra, que es el primero que aparece en mi vida, ¿no? O sea, tenía un personaje del cual escribía unos monólogos que no tenían mucho punto de conexión. Era más bien como escuchar el personaje, qué tal iba apareciendo, de qué manera hablaba, cuál era el tono de su voz. Yo decía, bueno, es una muchacha, es joven, debe ser una adolescente. O sea, venían apareciendo los monólogos. De hecho, el primer texto de la novela, que es un monólogo de Cassandra, nació de esa manera. Y de repente, pues así ya se iban mezclando un poco los tejidos, ¿no? Decía, bueno, está este personaje por acá, que es Cassandra, esta especie de heroína de una nueva Troya dictatorial, está la investigación de los dictadores de fondo, y ahí aparece Cristina Morales. Con la invitación de Cristina Morales a Barré. Me dice, Cristina y yo nos habíamos conocido aquí en Cuba unos meses antes, me dice, chica, tengo una propuesta para ti, quisieras publicar en Barret para que escribas una novela. Y dije, este es el momento perfecto para hacer también un tránsito en mi literatura, ¿no? Yo escribo mucho ciencia ficción y fantasía, realismo mágico, y quería escribir una novela que tuviera más que ver con las políticas del cuerpo, con las políticas también de una nación, de un pensamiento. Y bueno, esta es la oportunidad para hacer también una transición en mi escritura, para renovarme, para reinventarme. Siempre me ha gustado esa idea de buscar de qué manera uno puede reinventarse a través de los tejidos textuales, ¿no? Y bueno, Cristina me hace esa invitación para publicar en Barret, y ya empiezan los diálogos inmediatamente con mis editores,
y ahí nació la novela. O sea, fue una novela que se escribió muy rápido, de hecho, venía con todo ese material ya acumulado de investigación, de deseos de escribir, el motor ya estaba pulsando hace mucho tiempo. Y bueno, con esta primera, Cassandra, fue la primera que surgió en la historia, y a partir de ahí ya cuando la puse a hablar directamente con el tejido de la historia, empezaron a aparecer sus hermanos. Cali, esta chica muda, come crayola, diosa de la creación, y Caleb, este chico mata animales, mata conejos, de alguna manera pues es la antípoda, ¿no? El dios de la destrucción. Luego de que ya los tres chicos estuvieran creados y la novela era simplemente disfrutarla, ¿no? Yo soy de las escritoras que defienden mucho el disfrute a la hora de escribir. Creo que sin Disfrutas el disfrute de lo que escribiendo. uno hace no existe. Sí, sí. Eso no se escucha todos los días, ¿eh? Gente que diga que disfruta con la escritura. O bueno, puede ser que disfrutes con la escritura y luego la revisión, porque esta es una novela que es compleja de revisar, entiendo, ¿no? Porque hay muchos saltos temporales, analepsis, prolepsis. Tiene puntos donde sería fácil meter la pata, si encima fue una escritura rápida, como has comentado. ¿La revisión fue más dura o hay estirado mucho también de editores o cómo ha sido? Siempre la revisión es más dura, ¿no? El momento de la escritura es ese momento de conexión con sus personajes, de escucharlo, contigo misma. Yo, por ejemplo, soy una persona que cuando escribo y si hay determinadas dosis de humor dentro del texto, como en este caso La tiranía de las moscas, de vez en cuando hay como un chispazo de humor, para mí es un buen indicador de que cuando lo escribo me río, ¿no? Entonces me reía con los monólogos de Cassandra y digo, bueno, esto está bien encaminado. Ya, bueno, viene el segundo proceso, que por supuesto es un proceso más contra la espada y la pared, que es el de la revisión con los editores. O sea, ya ese momento en que el libro ya sí deja de pertenecerte, ya lo pariste, y hasta aquí ya cortas el cordón umbilical y empieza a pertenecerle a otro. Entonces, en ese punto ya intervino en el trabajo Cristina y mis editores de Barret, o sea, que hicieron un trabajo también fenomenal. O sea, el texto en ese segundo proceso sí sufrió algunos cambios pequeños, en realidad más bien en el final. Estuvimos conversando de la posibilidad de acortar un poco el final, que quizás tendría unas 10, 20 páginas más de los que tenía en este momento, que se dice poco, pero 20 páginas en cuestiones de acción es bastante, ¿no? En cuanto al tejido. Y lo fuimos acortando para que la acción ganara en ser más rápida, en ser más trepidante. También los últimos acontecimientos de la novela, todos van bien rápido, ¿no? Y era importante que ese ritmo se mantuviera y no se extendiera. Y por otro lado, bueno, también yo estuve defendiendo mucho la idea del epílogo, que bueno, he tenido opiniones diversas de los lectores respecto a eso, pero para mí era fundamental mantener el epílogo. Para mí era fundamental que ese padre terminara en ese zoológico limpiando la caca de los monos. Para mí era extremadamente importante que la jaula en la que los hijos y las personas que han sido torturadas por ese hombre se invirtiera y que fuera él que estuviera dentro de una jaula como un animal involucionado, esperando que otros lo observaran, que otros lo señalaran. Para mí era fundamental mantener ese Cristina, los editores, Cristina Morales, ¿te dijeron que había que cortar el epílogo? ¿Te tocó batallar mucho o no fue el caso? Es que en realidad el trabajo con Barré y con Cristina ha sido maravilloso. Creo que al final somos almas afines y todo fluye muy bien. Cristina me decía, es que yo creo que la obra puede cerrar ya con el suicidio de la madre y quizás un poquito más. Y yo decía, no, pero el epílogo es que sí, hay que mantener el epílogo. Y bueno, dale, enhorabuena, sigue y termina con el epílogo. Ella también entendió un poco la idea de fondo que había detrás. En realidad fue un diálogo editorial como los escritores siempre quisiéramos tener uno. Tenemos así como un pedestal de nuestra experiencia editorial donde todo fluye magníficamente. Para mí, en mi vida como escritora, ha sido esta con Barret y con Cristina, por supuesto. Ha sido un diálogo muy cordial, muy respetuoso y todo fluyó de maravilla, ¿no? Sí, hay que recordarlo que, claro, la novela, esta edición que publica Barret, nace de una propuesta que es muy interesante que hace Barret todos los años, que invita a un escritor a hacer de editor, ¿no? Y yo creo que el año anterior fue Panza de Burro de Abreu, que también fue un exitazo editorial. Y la verdad es que están saliendo novelas muy potentes con Barret, con este diálogo. Más preguntas, tengo muchísimas preguntas pendientes, tampoco quiero robarles preguntas a los lectores, pero sí que me interesa una cosa que hemos estado comentando, y yo creo que aquí a lo mejor puede ser que pequemos por una visión eurocéntrica con respecto a Cuba. ¿Cómo ha sido la lectura de esta novela? Porque yo entiendo que hay ciertas pullitas o cierta crítica social política
que desde la visión que tenemos nosotros en España, a veces también muy sesgada, ¿no? Pero que podríamos entender que sería materia de censura en Cuba. ¿Cómo ha sido esa relación? ¿Te has sentido presionado alguna vez? ¿Cómo lo has llevado? Todo ha sido tranquilo. También es que pasa que el libro no ha llegado a Cuba, ¿no? Eso es lo primero que tengo que decir. Hay algunas, sí sé que hay copias pirateadas en Cuba porque Sí, no, algunos yo sé lectores cubanos yo he me han preguntado y me han dicho que escrito. hay gente que sí que la ha leído en Cuba, así que, es decir, Sí, que ya te si cuento, quieres, o sea, me han escrito algunos lectores y me han dicho, tengo la novela, la estoy leyendo y son cubanos y bueno, yo hago mutis, no sé cómo lo han conseguido, pero me imagino que ha sido por copias pirateadas, que no queda otra que suponer eso, ¿no? Y me ha escrito mucha gente joven, o sea, lo primero que quiero decir es que me ha escrito mucha gente de mi generación y creo que es un libro que de alguna forma es la rebelión de los jóvenes contra los viejos, más allá de que sea un sistema social o más allá de que sea una novela que se pudiera encasillar en un país, en otro o en muchos, porque pienso que la tiranía de las moscas no necesariamente la lectura tiene que ser lineal. Lo dice Cristina Morales muy bien en su prólogo. No nos imaginemos necesariamente que por la autora ser cubana esto sucede en Cuba, aunque sí, por supuesto que hay elementos que hablan de la realidad cubana, eso está claro. Pero también están todo este otro tejido que tiene que ver con las realidades del mundo actual, ¿no? De esas formas diferentes de tiranías que vivimos, no solo en los ámbitos políticos, sino también en los ámbitos domésticos, de puertas hacia afuera y de puertas hacia adentro, esas pérdidas de las libertades elementales que existen en gran parte de este mundo. Entonces, sí, a ver, te cuento, me han leído lectores cubanos, ya te digo, me imagino que por copias pirateadas, jóvenes fundamentalmente. He tenido muy buenas críticas de los lectores cubanos acá, o sea que algún eje debe haberse movido con esa escritura, pero por otro lado también es una novela que ha pasado underground, ¿no? Aquí en la realidad literaria de mi país, eso sí tengo que decirlo. Yo en realidad he estado como que muy tranquila con la novela acá en Cuba, no he tenido una crítica, digamos, negativa, no me han llamado a ningún sitio a preguntarme absolutamente nada por ella, o sea, ha sido todo también pacífico, ha sido un ejercicio pacífico de mi derecho a contar múltiples maneras de la realidad. Eso también Claro. me ha sido hermoso en ese sentido. Pero eso creo que la literatura cubana, en ese sentido, investigas un poco y ha habido, no me atrevería a decirlo, porque claro, desconozco la realidad y el contexto, pero la sensación que tengo yo como lector en España es que sí que hay cierta libertad hacia una crítica hacia el sistema, etcétera, ¿no? No es que sea algo muy constreñido, ¿no? El ejercicio de creación, por lo menos la referencia que tengo yo. Bueno, por ejemplo, te voy a mencionar el propio Padura. Claro. Padura, que es bastante conocido en España. O sea, Padura, hay que leer sus novelas. Sus novelas vienen hablando de una realidad de los años finales de los 80, comienzos de los 90, cuando la realidad cubana era extremadamente dura, extremadamente cerrada y muy censurada más allá. O sea, vivíamos como una pequeña burbuja. Que esa burbuja ahora mismo, y yo creo que tiene mucho que ver con esto de que las redes sociales, o sea, Cuba se haya abierto a las redes sociales y las redes sociales se hayan abierto a Cuba. Esa burbuja ya ahora mismo no existe. O sea, ese silencio, esa burbuja es imposible de mantener en la actualidad. Y te mencionaba, por ejemplo, al propio Padura, estoy pensando en varias de sus novelas, pero también podría mencionar a muchos autores, tanto que viven en las fronteras cubanas, o sea, en Cuba, lo que llamamos la Cuba territorial, que es el pequeño Caimán caribeño, pero también otros autores cubanos que viven en la diáspora, que viven en el exilio. O sea, yo creo que sí, que esa censura que quizás desde afuera se puede imaginar que existe en Cuba, de que la gente no cuenta, no habla, no es tal, no es tal. Y sobre todo, incluso trascendiendo el ámbito de lo literario, porque bueno, la literatura es una de las capas más de la realidad. Ahora mismo las redes sociales en Cuba hablan mucho de la realidad que estamos viviendo, con sus luces y con sus sombras. Yo siempre digo, no hay que solo pensar en las sombras, todo país tiene sombras y luces, todos, absolutamente todos, también este en el que yo vivo, ¿no? Y ahora mismo cualquiera que anda en las redes sociales de cualquier cubano, pues puede notar cómo esa realidad queda reflejada, por supuesto, más allá de lo artístico, en lo cotidiano, en los anuncios de las personas, en la manera en que buscan sus formas de vivir y sobrevivir, en la manera en que experimentan la realidad y se comunican con los otros. O sea, ahora mismo yo creo que la mejor novela de la literatura cubana se está escribiendo en las redes sociales, la verdad es que sí. Bueno, y lo peor también. También. Volvemos a la novela, una novela que, como hemos dicho, en lo formal arriesgas mucho y a mí personalmente es algo que me ha interesado, pero has tocado también un tema de fondo que me parece que es apasionante, que es esta idea de que es una novela, yo creo que también lo dice Morales en el prólogo, ¿no? Es una novela antiadultos.
Es una novela donde claramente hay un choque generacional. No solamente un choque ideológico, sino un choque, yo diría, de costumbres, propiamente dicho, ¿no? Hay un poco de despecho con los padres, en el sentido amplio del concepto padres, ¿no? Hay un poco de despecho por tu parte. ¿Te has quedado a gusto a la hora de hacer esa crítica? Porque claro, por ejemplo, a mí el personaje de la madre, Sí. es que yo que vengo del mundo universitario me ha recordado a tantos profesores y tantas profesoras, ¿no? Intentando eso, vivir a través de una lectura muy parcial y muy mala también de esa literatura de autoayuda, pero que se esconde bajo supuestos ensayos universitarios. ¿Cómo ha sido ese proceso? Porque yo creo que es una novela que en el fondo toca eso, toca un poco esa barrera que a lo mejor se está produciendo, ¿no? Entre generaciones. Sí, yo creo que es una novela que está no en contra de lo adulto, sino en contra de lo viejo entendido como no movimiento, como aquello que no evoluciona, como aquello que está rígido, como aquello que no tiene, o sea, que ya se ha conformado con existir dentro de su propio caparazón y no ir más allá de las fronteras, ni siquiera tratar de empujar un poco las fronteras a ver si hay algo más allá de las propias narices, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que hay lucha generacional. Yo creo que eso existe desde que el arte es arte y el mundo es mundo, ¿no? Siempre ha estado ahí presente y lo estará. O sea, estamos condenados y bendecidos por el hecho de tratar de luchar contra las generaciones que nos anteceden. Si no, no hubiera una evolución. De alguna manera todos intentamos superarlos y volvemos a caer en el mismo ciclo histórico de lo nuevo se convierte en lo viejo y vienen otros nuevos que tratan de destronar a lo viejo y así pues vivimos en eso desde que el mundo es mundo. Pero sí, sí hay una mirada, como bien tú decías, Víctor, contra eso, contra lo anquilosado, que lo anquilosado ya puede ser lo mismo una estructura familiar, que un padre, que un maestro, que una institución, que un país, que un sistema político, que todo, en esencia, es contra todo, contra todas las fronteras, en ese sentido, Cristina lo decía muy bien también en su prólogo, o sea, es antiadulta, pero también es antisistema. De alguna forma creo que también está viéndose de esa manera, el sistema como una manera adultocéntrica de tratar de educarnos o de corregirnos al resto del Claro, mundo. Entonces, es que por ahí yo van creo que esas líneas. ahí es la clave, es que el sistema, haciendo esta lectura alegórica, el sistema es adulto, por Sí. definición, ¿no? Es pertenece a esas generaciones, siempre ha sido así. Bien, vamos a abrir el turno de preguntas. Yo sé que hay muchas preguntas pendientes, han quedado muchos temas en el foro y en el chat, así que adelante. Cuando queráis podéis levantar la mano, vamos haciendo rueda de preguntas. ¿Quién quiere empezar? Sé que la primera pregunta es la que más cuesta, pero si no, señalo. ¿Quién quiere empezar? Venga, José. ¿Tienes que activar el audio? Ya. Hola. Hola. Muchas gracias por atendernos y por contarnos bueno, tu experiencia de escritora. Helen, yo quiero preguntarte si te has basado algo o has leído, supongo que sí, todas las novelas del boom, ¿no? Sudamericano de dictadores. Si lo tienes presente, si lo has leído, si inclines un poco incluso contra ellos. Sí, te cuento, claro, las he leído por supuesto porque son referentes a la hora de uno escribir algo, pero mira, lo he leído a posteriori, te voy a confesar. Ah, O sea, soy de esas autoras o trato de que lo que ya preexiste en materia literaria y artística no me condicione, ¿no? O sea, creo que si pensara en las grandes novelas de género que están preexistentes a la mía, pues entonces no escribiría. Pero eso me sucede en todo el género literario. Si pienso en lo que ha hecho Úrsula Kroeber-Lagan, no escribo ciencia ficción. Si pongo a pensar que existe Silvia Plath, no haría poesía. O sea, siempre trato de que mi literatura, pues, nazca lo más pura y alejada posible de corrientes, de movimientos, etcétera. Y luego, por supuesto, es que obligatoriamente la teoría y los lectores mismos te van enrutando, ¿no? Esta novela tiene que ver con determinadas áreas de pensamiento, determinados temas que se han abordado dentro de la literatura. Pero sí trato, José, de escribir así como que alejada en una primera instancia del proceso, ¿no? Querer o contar lo que quiero contar de la manera, vamos a decir, más alejada posible y luego, bueno, empiezo a encontrar esos puntos de conexión claro. o muchas veces, y esto lo confieso, muchas veces ni siquiera soy yo la que encuentro los puntos de conexión, es que son los lectores me dicen, ay, esto tiene que ver con esta otra novela que leí, y entonces empiezo yo a buscar los mismos ejes porque
indiscutiblemente en un mundo donde se escribe tanto y se escribe tan bien, en la misma realidad latinoamericana, donde se ha escrito tanta novela de dictador, donde se han escrito tantas obras de teatro, tantos documentos testimoniales sobre ese tema, es imposible conocerlo todo. Pero los lectores entonces se encargan de hacer un poco el trabajo por mí, y eso se lo agradezco muchísimo, que es de conectarme con esos hilos que de alguna manera son referencias también para mi trabajo. Genial. Creo que había levantado la mano Diego. Sí, vale. Tienes que activar el audio, ya sabes. Ahora lo conseguí, que no había manera. Dos cuestiones, Elaine. La primera, esta incursión que has hecho en el realismo, que vienes de otros terrenos, a corto plazo, porque a largo plazo nunca se puede saber lo que va a pensar un escritor, ¿la vas a mantener o vas a volver a tus terrenos? Esa es la primera cuestión. Y la segunda cuestión es, mírame si quieres, yo soy de otra generación, soy de esos que podrían estar anquilosados. He encontrado tu crítica, yo creo, con sobredosis de encarnizamiento. Me gustaría verte dentro de 20 años, saber cuánto estás tú de anquilosada. Gracias. No, sí, sin duda, tienes razón, y yo creo que lo decía hace un segundo. O sea, es que lo joven en determinado momento se convertirá en lo viejo y será de alguna manera destinado a ser cuestionado. Es así, o sea, es que va a suceder. Bueno, este es el momento mío de, digamos así, de cuestionamiento y de encarnizamiento, pero estoy segura de que me va a tocar el momento de estar del otro lado. No puedo decir que... Perdóname que te interrumpa con una anécdota. Yo soy de Madrid, estoy unos días de vacaciones en Sevilla. A mí me gusta visitar librerías. He entrado al azar en una librería y lo primero que me he encontrado de bruces es con tu libro. ¡Hala! Sí. Ha sido sorprendente. Digo, joder, me persigue. Bueno, ya paro. No, y la pregunta que me hacía antes sobre el género, eso es una pregunta que, como usted dice, el futuro uno no sabe qué es lo que viene, pero sí puedo decirle del futuro inmediato, ¿no? De lo que estoy escribiendo en este momento. O sea, yo nunca voy a perder mi contacto con lo fantástico o con lo sobrenatural o el realismo mágico, porque es que cuando vives en Latinoamérica y vives en un país tan atípico como es mi país, que es Cuba, o sea, es que tú no puedes ver la realidad a menos que lo mires a través de lo kafkiano, de lo surreal. O sea, es que aprendes a ver la realidad de otra manera. O sea, siempre voy a tener alguna conexión con algo más que no sea lo puramente realista. Ahora mismo estoy escribiendo, bueno, terminé una novela y voy a empezar a escribir una segunda. La primera es una novela que tiene un corte erótico, pero un erótico dentro de la tradición del realismo mágico. Entonces, esa se llama Cavidad Provisional, va a ser publicada en Bookmate ahora a comienzos de año, todavía no tengo fecha de lanzamiento. Y la otra va a ser publicada en España por Lava Editorial, una editorial nueva que se va a especializar en literatura latinoamericana. Y va a ser una novela que va a tener un poquito más de cercanía aquí a la tiranía de las moscas, porque va a tocar la política de nuevo, pero desde el punto de vista del terror. O sea, va a ser una novela de terror político. Todavía no sé por cuál va a ser los tintes. De todas formas, sí le digo, Diego, la tiranía de las moscas para mí marcó un antes y un después dentro de mi escritura. Uno escribe mucho, yo escribo mucho. Llega un momento que llega un libro que sí marca un parteaguas y una encrucijada. Yo creo que la tiranía de las moscas me ha cambiado para bien, no solo por la recepción del público, por la aceptación que ha tenido el libro en Latinoamérica y en la propia España, sino por el hecho de que también estoy reaprendiendo formas de hacer la literatura, cuestionándome, tratando de cambiar, tratando de mutar mi literatura. Y que eso haya sucedido gracias a un libro, creo que es un buen síntoma, ¿no? Por lo menos dentro de mi mirada. Creo que voy a intentar mantener esta línea donde se cruzan, esta encrucijada, donde se pueden encontrar diferentes matices textuales. Pero sí creo que el realismo va a ser ahora una presencia mucho más constante, por lo menos en los próximos 5 o 6 libros que vaya a escribir Diego. 5 o 6 libros ya es más que la obra de muchos autores en toda una carrera. Ya prometes mucho. Sí. De todas maneras, es que por lo que nos dices, escribes muchísimo, ¿no? ¿Qué jornada laboral tienes de escritura? Porque te tirarás todo el día tranquilamente muchas horas, ¿no? Sí. A ver, mira, soy muy privilegiada. Soy una de esas autoras que vive de su arte. O sea, yo vivo de mi carrera, vivo de la literatura. O sea, ya con eso puedo
como se dice, dame por feliz, ¿no? Porque vivir este oficio es extremadamente complejo en cualquier lugar del mundo. Aquí sí, no es que sea Europa, no es que sea Latinoamérica, es complejo. Entonces, sí escribo mucho, soy profesora de escritura creativa además, o sea, no recuerdo cuándo fue que tuve mis últimas vacaciones, la verdad. O sea, trabajo los 7 días de la semana prácticamente. Le dedico quizás un mínimo de 4 horas diarias a mi escritura. Es como una rutina de trabajo que tengo formada desde muy joven, o sea, escribo desde que soy extremadamente joven, desde los 16 años en una vida profesional, o sea que sí, ya tengo como una manera de trabajar disciplinada, me la he ido formando con el tiempo. Y el resto del tiempo pues lo ocupo en mis estudiantes de escritura creativa, porque la pedagogía del arte es mi otra gran pasión, o sea, soy apasionada de enseñar. Eso viene de mi tradición como músico. Los músicos de alguna manera retribuimos muy rápido, ¿no? Tenemos que ser profesores desde muy temprano, ¿no? Y esa, bueno, esa formación que estoy tratando de llevar a autores, sobre todo jóvenes cubanos, me satisface muchísimo, Víctor. Ahí va la mitad de mi tiempo entre mis estudiantes y la literatura. Ahí, mira, acabas de tocar un tema que a mí me toca directamente. Yo también trabajo aquí de profesor de escritura creativa. Y claro, yo la gran dilema, y este es un dilema que viene desde los antiguos latinos, ¿no? Ya lo decía Horacio, ¿no? La dualidad de la técnica frente al ingenio, ¿no? Frente al genio creador que nace con ese don, o la técnica como un espacio de creación donde lo que hay que hacer es aprender y reaprender. ¿Tú por qué lado te tiras? Porque la gente que trabajamos en escritura creativa tenemos que reconocerlo. Es decir, no todo es la técnica, porque si todo fuera la técnica, podríamos sacar 200 novelas bestseller y hacer que todo el mundo fuera un escritor, pero claro, tampoco es todo el genio creador, porque con genio pues no se puede, tampoco se hacen grandes novelas, o a lo mejor con mucha suerte consigues hacer una, pero no 5, ¿no? ¿Tú cómo te mueves en esa dualidad? Yo me considero una escritora disciplinada, Víctor. O sea, confío mucho en la disciplina. Es verdad que la disciplina sin ese duende, sin ese don que es inexplicable, o sea, que uno todavía no es capaz de explicar o poner en palabras qué es el don, ¿no? Y sin esa pasión, porque además hay veces que vienes el don, pero no vienes con la pasión. Tiene que venir el don con la pasión y con la disciplina, de forma tal que la disciplina no se te convierta en un esfuerzo. A mí no me cuesta escribir, la verdad. O sea, para mí es disfrute, es risa, es encontrarme conmigo misma, es un espacio personal que también es un espacio colectivo, por supuesto, porque la literatura es colectiva siempre, pero tiene que estar mezclado todos estos en proporciones muy finas de equilibrio. Es la famosa sofrosina griega, donde todas las medidas tratan de entrar una dentro de la otra. Yo confío mucho en la disciplina. Conozco muchas personas talentosas aquí en mi país, hay increíbles escritores, pero también conozco que a veces el oficio del escritor a la gente le es difícil poner ese coto de disciplina que te exige un tiempo de dedicación a tu trabajo, como se lo exigen a todos los artistas. Yo siempre digo, bueno, es que los escritores somos los artistas más rebeldes por naturaleza, porque los bailarines se pasan horas infinitas frente a una barra para lograr hacer un ejercicio técnico, y los músicos pasan horas frente a un instrumento para poder dominar una cuerda. Entonces, ¿por qué los escritores nos tomamos esto tan a la libre, ¿no? Y escribimos una vez cada 6 meses. Claro, y esa es una cosa que siempre digo también, porque, claro, un bailarín, ¿no? Es un buen ejemplo, un músico para dominar una partitura la tiene que repetir 100, 200, 300 veces, ¿no? Depende de la dificultad, depende de la calidad del músico. Pero una persona que escribe un relato, lo lleva a un taller de escritura, te lo entrega y piensa que ya está pulido. No, hombre, es decir, te faltan 300 veces para conseguir que eso alcance, ¿no? Que consigas dominar esa técnica, que consigas dominar esa voz, que consigas dominar esos tiempos, etcétera. Bueno, que nos liamos con esto. Yo con esto podría estar hablando mucho tiempo. También es una cosa que me apasiona, ¿no? La didáctica de la escritura me encanta. Pero hay más preguntas. Eugenio, mira, ha levantado la mano. Adelante. Hola, buenas, no sé si buenas tardes o buenos días por allí. De nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros, que siempre es un lujo compartir con los autores las lecturas que cada uno que vamos haciendo. ¿Podrías comentar un poco sobre las moscas en sí mismas? Pues están en el título, están presentes durante toda la obra, junto con el calor, parece que es como lo inexorable dentro de esa dictadura caribeña en la que, bueno, pues todo va a una cosa que por mucho voluntad que tenga el padre y el Bigotes, pues todo acaba de otra manera, y me da la sensación de que las moscas representan un poco esa fuerza y esa cosa inexorable que está en el ambiente. Sí, las moscas son sin duda personajes, y el calor también es un personaje.
A veces son esos personajes que no tienen nombre porque tienen muchos, ¿no? Y las moscas es como este personaje, y lo he dicho en otros encuentros que he tenido, es como este personaje coral que viene de la tradición del teatro griego, el coro que cuestionaba a los protagonistas, que ayudaba a deshacer los entuertos, que hacía que los dioses entraran en la escena y ejercieran su poder. Un poco viene de esa tradición teatral de la cual, por supuesto, provengo. Para mí los personajes, o sea, el personaje de las moscas, el personaje del propio calor, del propio clima, es como una especie de olla de presión en el que se está calentando todo ese caldo de influencia que son los personajes, que son sus odios, que son sus miedos, que son esta misma sensación de claustrofobia dentro de una casa, que a la vez es como aquellas las figuritas rusas de las matrioscas, las soviéticas, es como una muñequita dentro de una muñequita, bueno, una casa dentro de otra casa, un encierro dentro de otro encierro. Y sí, las moscas, como te decía, para mí es un personaje coral que viene siendo como una voz del destino, como una voz pseudodivina que existe por ahí. De hecho, la propia Calia, que podría ser como la imagen de la diosa de la creación, de alguna forma, que es la que, bueno, dentro de las teorías que hay en la novela, se dice que es una de las personas, o sea, que es la diosa que crea las propias moscas, ¿no? Con sus dibujos, las que le da voz, le da vida. Siempre lo pensé así, con las moscas como una especie de personaje coral, de personaje griego que intervienen dentro de la acción. Bueno, hay muchas referencias al teatro griego, empezando por la propia Casandra como una especie de heroína nueva, de nuevo tipo. Pero sí, las moscas las pensé justamente como tú comentabas, como una voz del destino que se va filtrando dentro de la obra y que va guiando a los personajes a uno u otro rumbo, no necesariamente que los personajes desean. Genial. Luego las críticas en Goodreads hacen mucho énfasis en el zumbido. Es como una especie de voz de fans ya que se ha ido haciendo en torno al libro. Más preguntas que tengáis para el AINE, que seguro que queda alguna pendiente. Begoña. Tienes que activar el audio, Bego. Espera, tienes que activar el audio, no sé si nos escuchas. A ver, lo voy a solicitar ahora. Perdón, yo aquí hablando. Buenos días, supongo que serán por ahí. Aparte que se ve por ahí un sol estupendo, una envidia de ese clima de verano que te quejas durante toda la novela. Parece una pesadilla lo del verano. A mí me ha encantado el libro, pero he visto que hay un poco de juego o de trampa, primero con los narradores. O sea, al principio es bastante lío porque hay un juego ahí de narradores que te vas perdiendo, como de repente tienes que volver a leer, hasta que ya al final dices paso ya de saber quién está hablando exactamente y voy al asunto. Eso por una parte. Luego, o sea, lo veo tramposo también porque parece que nos llevas a sentir empatía por los tres niños. Pero luego las palabras no dicen eso. O sea, tú, por ejemplo, de Casandra, Casandra dice ella misma que es asquerosa, habla del padre diciendo que no sabe hacerlo de otra manera, que nunca les ha pegado. O sea, tiene muchas frases como gratificando al padre y como reconociéndolo. Luego ella es una traidora respecto a su padre, lo denuncia falsamente. O sea, es tramposo en ese sentido de que, bueno, Casandra es un poco pécora. Entonces, pero no sé por qué nos llevas a que sintamos más simpatía por los niños. Y luego, a mí me parece que ese epílogo libera al padre y lo reconcilia, o sea, se convierte en lo que es, un pobre hombre. Primero manipulado por el sistema, después ha intentado hacer una dictadura en casa, se le ha ido totalmente de las manos y acaba en la jaula de los monos. O sea, pues no sé, la verdad es que a mí me parece que no ha roto tanto con la generación anterior. Y luego, claro, me suicidas a la madre que no tenía la pobre otra salida con esa historia familiar que arrastra, pues al final
dejas casi peor a los chavales que a los padres, en las palabras. Pero no sé por qué la intuición va por otro lado. Luego otra pregunta, cuando hablas del puente, ¿en qué puente pensabas? Porque sobre el Almendares hay varios puentes. ¿El puente de Hierro? Qué bien esa pregunta. Esa última pregunta me ha encantado. Es que yo en realidad no lo ubiqué. Cuando estaba pensando esa imagen, voy a empezar por la última pregunta. Sí, Es que yo no... no, ¿Me es que escuchas? sí, perfectamente. Es que hay un puente muy famoso que es el puente giratorio o que se mueve, el puente de Hierro. El puente de Hierro, que está muy cerca de mi casa, de hecho. O sea, es que cuando yo me dibujaba en mi mente, ¿no? Ese mapa del lugar donde existen los personajes, es que yo no me imaginaba ningún lugar en específico. O sea, y eso creo que es la primera vez que lo estoy confesando. Yo no me imaginaba la cercanía a determinados lugares o determinados puentes, perdón, que fueran, no sé, landmarks en mi país, o podría ser el Almendares, que es de la misma playa, que es el lugar donde vivo yo, o el puente de Hierro, o los famosos Ciudad de los Puentes, que es Matanza, porque en realidad en mi país existen muchísimos puentes. O sea, yo no me imaginaba ninguno en específico, la verdad. O sea, yo creo que lo que quería hacer ahí que cada cual se imaginara el propio panorama, la propia imagen de su propio país donde existiera un puente que les recordara eso, ¿no? No quería reducirlo, la historia, o llevar la historia solamente aquí al contexto cubano, porque hubiera sido muy fácil decir que la acción sucedía en playa, que sucedía en La Habana, donde había un puente determinado. O sea, eso hubiera sido quizás más fácil y el lector se hubiera podido ubicar mucho más rápido dentro de un contexto. Traté de que el lector buscara su espacio determinado y tienes toda la razón, la novela es un poquito tramposa y fue hecho con toda la intención de que fuera tramposa. O sea, lo primero, sí, tienes toda la razón. Yo siempre digo que los lectores saben mucho más que los escritores de lo que hacen en su propio trabajo y pueden leer cosas que nosotros que ni manera tuviéramos en una primera instancia cuando estábamos creando, ¿no? O sea, lo primero es que la novela es tramposa, lo reconozco. Lo segundo es que en realidad yo no quería despertar empatía hacia ningún tipo de personaje. Yo dije, bueno, aquí cada cual va a colocarse en el lugar donde, o sea, cada lector va a empatizar con determinados personajes. Claro, es que los niños es más fácil empatizar con ellos porque están en una situación en que están desamparados de cierta forma, encerrados, claustrofóbicos, dominados por los padres. Es más fácil empatizar con ellos. Pero estos niños no son niños típicos, ni niños agradables, ni los niñitos buenos de las historias, ni las víctimas propiciatorias de la propia historia, ¿no? Porque Cassandra es una, como bien dijo usted, es una, bueno, en Cuba hay una palabra para eso, que es chivata. Pécora. Una pécora. El chivato en Cuba es la persona que sopla a otro, ¿no? Y que además ella es una soplona mentirosa, ¿no? Que es peor que todo eso, porque atrapa a toda su familia, además dentro de la historia, a sus tíos, a su familia, bueno, en fin, en sentido general, y hace que el padre caiga el poder del padre. Este personaje, del chico, de Caleb, mata animalitos. O sea, yo misma que soy una animalista convencida, para mí es un personaje que me genera cierto rechazo. Y la Calia está masticando crayolas todo el tiempo y todo lo desentendida que quiere de su familia porque su familia no le importa. He perdido toda la conexión. Te oímos. No, ahí, no, te hemos escuchado bien, sí. Uy. Sí. Hola. Ahí, te escuchamos. Begoña, ¿te veo? ¿Me ves? Sí, yo ya veo y te escucho. Sí. Sí, ahora es que yo la puedo ver porque estoy desde el cel y ahora, bueno, es que tengo su imagen. Bueno, le estaba diciendo eso, o sea, que en realidad yo no quería que los lectores empatizaran por un lugar o por otro. Y sé que es un juego tramposo porque cuando somos lectores necesitamos, o por lo general necesitamos empatizar con alguien, o sea, darle el beneficio de la duda, al menos a un personaje. Y sé que probablemente no le di el beneficio de la duda prácticamente a nadie de los que estaba aquí, pero bueno, un poquito también confío en el trabajo de que mis lectores hacen una participación muy activa a la hora de leer los libros. Todos los lectores hasta el día de hoy que he tenido han sido lectores activos. O sea, lectores que construyen su propia realidad del texto. Y mira, usted mismo lo acaba de hacer ahora. Acaba de hacer su propio tejido, ¿no? Y claro, a ver, lo otro que usted me decía al principio, que creo que no he omitido nada, y si es así usted me lo vuelve a decir y yo le hablo sobre ese tema. Que es que claro, al final los jóvenes queremos destronar lo viejo
y cuando lo hacemos terminamos siendo nosotros mismos, como le decía a Diego hace unos segundos, lo que nos convertimos en estructuras anquilosadas, ¿no? O sea, un poco la trampa es que estos hijos destronan a los padres y al final terminan de alguna manera convertidos en lo que son los padres o peor que ellos, ¿no? O muy parecidos a ellos. Entonces, sí, al final ninguna caída de un régimen, sea familiar o sea social, determina necesariamente que lo que venga detrás sea mejor o más positivo. Un poco que es una novela nihilista en ese sentido, que no le da el beneficio de la duda a nadie. Y sí, de verdad, Begoña, que es una novela muy tramposa, eso lo reconozco, y que me da mucho gusto de que usted lo haya notado también. Pero el tema de los narradores, a mí es una cosa que sí que me llama poderosamente la atención porque, claro, y creo que tiene también que ver con la opinión que decía Begoña, ¿no? Al no generar un protagonista claro dentro de la trama, digamos que el lector no puede generar una empatía clara con uno de los protagonistas. Es decir, porque está todo muy repartido, está muy equilibrado, ¿no? Tradicionalmente los lectores, y esto viene de una tradición que se arrastra durante siglos, tiende a empatizar con el protagonista. En el siglo XX, digamos, que se rompe digamos, esa heroicidad que tenían que tener o que tenían que asumir los protagonistas, empiezan a hacer el concepto antihéroe, otros protagonistas que tienen más que ver con los matices de la realidad, ¿no? Ya no son héroes tal cual, y entonces ahí se empieza a romper un poco. Y luego tu novela creo que trabaja mucho el concepto de polifonía, ¿no? Dando diferentes voces, haciendo un poco una lectura poliédrica para en todo momento obligar al lector a replantearse la lectura constantemente, ¿no? La lectura y la interpretación de la lectura. Porque es lo que decía Begoña, no es que Cassandra sea nuestra protagonista y que tengamos que ser forofos de Cassandra, porque luego, de repente, Cassandra se convierte en lo que es, en una chivata, encima de una persona que traiciona de una manera cruel a su padre. El padre es un ser despreciable, pero con el que puedes sentir cierta lástima, ¿no? Porque es un poco Eichmann, ¿no? Podríamos decir, a lo Hannah Arendt. Hasta qué punto la banalidad del mal es la que impera en este personaje. Es algo que vas jugando con todos y vas generando lectura y relectura constantemente en el libro. ¿Has trabajado ese fenómeno así de manera voluntaria o cómo ha sido ese proceso? Totalmente voluntario, fue totalmente voluntario. Yo trato, bueno, primero me gustan las estructuras corales, me interesan muchísimo en la novela. Creo que es la segunda novela que escribo con una dinámica semejante, con multiplicidad de puntos de vista y de narradores. Me gusta jugar mucho con la estructura de los textos. De hecho, hay un narrador por ahí, les voy a hacer como un guiñito, si alguno después quiere volver a la novela. Hay un narrador por ahí que no está declarado, porque está muy claro el personaje de Cassandra, los tres puntos, o sea, las tres estructuras de la novela divididas según los tres hermanos, Cassandra, Caleb y Calia. Pero hay determinado momento que hay narradores que no tienen voz o que en apariencia no tienen voz. Y yo mencionaba por ahí que las moscas eran un personaje de la historia. Entonces, quizás esos capítulos donde no está determinado quiénes son los narradores, si lo ven desde la perspectiva de la narración, siendo las moscas unos personajes, puedan entender de qué va la dinámica. O sea, sí, Víctor, para mí el juego con la forma es primordial en el trabajo. Creo que al final la literatura también es experimento, ¿no? Algunos no salen mejor que otros, pero siempre uno tiene que tratar de experimentar también con la forma. Lo hice extremadamente consciente, no quería, como te decía, que los lectores necesariamente empatizaran ni con un protagonista, ni odiaran a un antagonista, sino que todos los personajes estuvieran teñidos estos matices de grises, aunque algunos, pues por supuesto, hay unos que son más visibles, otros matices más blancos o más negros que en los otros. Pero sí, el juego con los diferentes puntos de vista y los narradores, por supuesto que fue totalmente consciente. Fue una intención, de hecho, de la obra en el momento en que empezó a escribirse, desde ese primer momento. ¿Alguna preguntita más? Nos quedan unos 10 minutillos, tampoco vamos a abusar de la generosidad. Venga, ¿quién se anima a hacer última pregunta o penúltima pregunta? Seguro que queda algo pendiente, si no yo puedo seguir preguntando. A ver, Diego y José quieren repetir. Venga, empiezo con Diego y luego José otra vez. Quiero activar otra vez, me parece. ¿Me oís? Sí, cómo no. Yo coincido en vuestro diagnóstico y además era una cosa que yo iba intuyendo según leía. El hecho de que no te puedas empatizar con ninguno le da a la novela una cierta acidez, una cierta antipatía, por decirlo así, que el resultado es muy interesante. Es propio de literaturas fantásticas o de literaturas muy expresionistas, ¿no?
Con lo cual, digamos que pinta o deforma la realidad. Eso me ha gustado bastante. Lo que yo insisto es que igual te has pasado con la dosis. Igual ha sido demasiado ácido. Creo que a lo mejor tiene que ver con que estoy en la edad todavía de quizás ir un poquito más allá de los extremos, ¿no? Tengo 32 años todavía, o sea, que siempre me ha gustado, creo que estoy en la época de hacer estas cosas, ¿no? Creo que la sofrosine, ese equilibrio del cual estaba hablando No lo he visto yo demasiado sofrosine eso. Llegará en algún momento, por supuesto. La literatura también es proceso de caminar y de madurar. De aquí a 8 años, como usted me dijo, pues nos encontraremos de nuevo y ya veremos qué tal. Jancy. Pero no, luego hay autoras y autores que conforme han ido avanzando en su escritura han sido todavía más destructivos y más destructores. Así que nunca se sabe, a lo mejor vas hacia el otro lado. No, yo estoy pensando, antes has mencionado a Ursula K. Le Guin. Ursula K. Le Guin, conforme ha ido publicando, al principio era mucho más moderada y luego, es decir, se convirtió en una completa antisistema con su narrativa, pero de una manera muy honesta, sin hipérboles, ¿no? Sin exagerarlo demasiado, ¿no? Pero es verdad que se puede dar también el paso contrario, ¿no? La madurez, yo siempre lo digo y conforme yo tengo 30, yo creo que la madurez no tiene que ser necesariamente ir hacia ahí. Podemos también evolucionar hacia una radicalidad todavía más exagerada. Bueno, José, pregunta. Y con esa, si quieres, ya terminamos este coloquio. Sí, Elaine, yo quería preguntarte por la cocina de la novela, es decir, por lo que has dicho, me imagino que tienes un plan muy ya preconcebido. ¿Ese plan es muy cerrado o según vas avanzando en la novela vas cambiando? Ay, qué buena pregunta para cerrar. Yo tengo un plan siempre cuando comienzo la novela, ¿no? Pero soy mucho de escuchar a mis personajes. Siempre digo, bueno, que los personajes saben lo que es mejor para ellos y cuál es su destino, mejor que uno, ¿no? O sea, uno no tiene por qué convertirse o hacer el intento de ponerles una ánfora moldeada a la imagen y a la semejanza de uno, no. Uno tiene que tratar de escuchar a los personajes y tratar de ir moldeando el camino de acuerdo como ellos van entendiendo que el camino se va haciendo. Eso es, cuando hablo así parece que los personajes estuvieran vivos, entiendo perfectamente que hablo de ellos como si fueran vecinos o amigos, y es un poco también esa dinámica de cariño que uno va creando con los personajes. Yo soy muy abierta, o sea, voy con una idea preconcebida, por supuesto, porque la acción tiene que caminar en un sentido, no puede ir a ciegas, uno no puede darnos a ciegas bandazos contra los muros para tratar de encontrar el camino. Claro. Pero sí voy abierta a que el mapa que yo me he creado no sea el definitivo, o sea, que puedan haber bifurcaciones, otros caminos, incluso viajes completamente distintos. Yo arranqué la tiranía de las moscas, en este caso, con un camino bastante estructurado y cierto, algunos momentos en que sí me fui hacia esas voces de los personajes, hacia lo que me dictaban que podía hacer, pues creo que fue bastante estructurado el resultado de un principio a un fin. En otras novelas que he escrito no ha resultado de la misma manera, o sea, la novela ha empezado de una manera y ha terminado en otra que ni siquiera me imaginaba al principio. O sea, un poco depende de la propia materia textual con la que uno esté trabajando, con los propios personajes que está escuchando, con los cuales están moldeando. Pero sí soy muy abierta a escuchar a los personajes. Eso también viene de mi tradición como músico, tratar de escuchar lo que existe ahí, de las voces que vas dando forma a tú mismo con tus propias palabras. Y abierta, por supuesto, a escuchar a que mis personajes me indiquen cuál es el mejor camino. Bueno, que ahora era yo el que estaba silenciado. Muchísimas gracias, Roche de Orio, para terminar ya esta charla. Muchísimas gracias por pasarte por este club de lectura. Elaine, ha sido un placer charlar contigo, por el esfuerzo de estar ahí conectada con tu móvil canadiense. Y nada, muchísimas gracias también a todos los lectores que os habéis pasado y que os habéis animado a preguntar. Seguimos leyendo, seguimos compartiendo en el club y espero que nos volvamos a encontrar dentro de un poco tiempo con otra novela tuya, Elaine, para volver a charlar y disfrutar con su lectura, sobre todo. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a ustedes. Vale, chao. Que vaya bien, feliz noche.